Hey amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Ecopolítico, donde exploramos temas relevantes para nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana, un tema complejo y multifacético que nos afecta a todos. En esta oportunidad nos acompaña Cristian, de profesión geógrafo, Brigitte, trabajadora social, Jessica, psicóloga, Laura Prieto, politóloga, y Laura Milena, de profesión licenciada en humanidades. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, Cristian, arranquemos contigo. ¿Te parece interesante el tema de hoy? Hola John, y un saludo para todos nuestros oyentes. Respecto a tu pregunta, sí es interesante ver cómo diferentes actores sociales tienen perspectivas distintas sobre este tema. Según el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la definición de un problema social depende del público, es decir, del grupo social que lo percibe. ¿O tú qué opinas, Laura? Exacto. La seguridad ciudadana es un tema que compete al Estado, pero también involucra a la ciudadanía en general. Desde generar condiciones para que los ciudadanos se sientan seguros hasta luchar contra el crimen organizado, hay muchas aristas que debemos considerar. En este capítulo vamos a presentar las diferentes perspectivas que distintos actores sociales tienen sobre la seguridad ciudadana. Queremos comprender un poco más cómo se define este problema socialmente relevante en el contexto colombiano y qué implica para nuestra sociedad. Entonces, ¿estás interesado en conocer más sobre este tema y cómo podemos abordarlo de una mejor manera? Pues quédate con nosotros. Estamos emocionados de compartir nuestras perspectivas, reflexiones y discusiones sobre la seguridad ciudadana. Un saludo para cada uno de ustedes. Iniciaremos hablando sobre la aplicación del enfoque mecanicista del problema público en la seguridad de la ciudad de Cali, desde la perspectiva de la autoridad judicial. ¿Qué opina al respecto, Jessica? Hola Laura, un saludo para ti y para todos nuestros compañeros y cada una de las personitas que nos están escuchando. Respecto a tu pregunta, desde la óptica de la autoridad policial, el problema público de la seguridad en ciudades como Cali se interpreta como un fenómeno complejo donde confluyen causas estructurales, dinámicas operativas y factores contextuales que condicionan la eficiencia institucional. Sumando un poco lo que menciona Jessica, el enfoque mecanista de Capango, Jaulet y Ramesh permiten desagregar esos componentes, analizando cómo los instrumentos de políticas generan comportamientos específicos y cómo estos a su vez transforman estructuras o contextos más amplios. En este marco, las estrategias de vigilancia por cuadrante o los planes operativos en zonas priorizadas o la instalación de cámaras son entendidas como activadores, es decir, como dispositivos diseñados para desencadenar procesos causales deseados. Con lo que está mencionando, a mí me surgen algunas preguntas. ¿Cómo funcionan entonces estos activadores en la práctica? ¿Y qué tipo de mecanismos se activan y qué resultados esperan obtener con los mismos? John, con respecto a tus preguntas, considero que los activadores buscan modificar el comportamiento de potenciales infractores o incentivar la colaboración ciudadana, es decir, activar mecanismos de primer orden que alteren patrones individuales o grupales. Además, programas de articulación con líderes barriales o recuperación de espacios públicos intentan activar mecanismos de segundo orden, como la reconstrucción de la confianza institucional, el fortalecimiento de redes sociales o la participación comunitaria. Sin embargo, también pueden activarse mecanismos contracausales, como la resistencia social, el oportunismo o la desconfianza ciudadana, que debilitan el efecto de los activadores o generan retroalimentaciones negativas. Escuchando lo que mencionan, podemos llegar a concluir que el enfoque mecanicista permite comprender que el éxito de las políticas públicas en seguridad no depende solo del hacer más, sino de hacer de forma más inteligente, entendiendo cómo se conectan causalmente los instrumentos con los resultados. Qué interesante. Claro, es por eso que la autoridad policial en Cali requiere entonces un diseño institucional que no solo reaccione a los síntomas del delito, sino que transforme las condiciones que lo producen, mediante activadores coherentes con el contexto y mecanismos capaces de producir cambios sostenibles. Escucharlos hablar acerca de los enfoques, me gustaría que Laura nos pudiera explicar de qué se trata el enfoque mecanicista y por qué tiene limitaciones a la hora de abordar el tema de seguridad ciudadana en Cali. Claro, el enfoque mecanicista se caracteriza por ser lineal, racional y enfocado en la eficiencia y la efectividad. Sin embargo, en el contexto de la seguridad ciudadana en Cali, este enfoque tiene limitaciones porque no tiene en cuenta la complejidad del problema y la perspectiva
perspectiva de los comerciantes. La seguridad ciudadana en Cali es un problema bien complejo y multifacético que afecta directamente a los comerciantes, quienes se ven afectados por la extorsión y por la violencia. Sí, Laura, estoy de acuerdo. Se ha visto cómo la inseguridad afecta directamente a los negocios de los comerciantes y obviamente a su calidad de vida. La extorsión y la violencia son problemas complejos que requieren un enfoque integral y participativo. Según la Fundación Pares, la presencia de grupos armados y el incremento en las dinámicas de violencias por las disputas que mantienen entre sí son factores determinantes en la configuración de las actividades delictivas de la zona municipal de Cali. Y ya que estamos tocando el tema de seguridad ciudadana, ¿cómo creen ustedes que la falta de protección y confianza afecta a los comerciantes en la ciudad de Cali? La falta de protección y confianza es un problema grave que afecta a los comerciantes en Cali. Se sienten desprotegidos y desconfiados de las instituciones, por lo tanto no denuncian ni los casos de extorsión ni los casos de violencia. Recientemente los comerciantes del barrio Alfonso Bonilla Aragón expresaron que tenían una inquietud porque aparecieron unos panfletos atribuidos a las disidencias de las FARC que exigían detener las actividades comerciales hasta que se alcance un acuerdo económico con ese grupo. Sí, y es importante que las instituciones trabajen para fortalecer la confianza y la protección de los comerciantes. La extorsión y la violencia tienen un impacto significativo en la economía de los comerciantes, quienes se ven obligados a pagar sumas de dinero para evitar ser víctimas de la violencia. Según Infobae, la extorsión aumentó en un 34% en 2023, con 472 casos reportados en Cali. Y en este punto considero que algunas estrategias que podrían funcionar son el fortalecimiento de la protección y la confianza, el diseño de políticas públicas con mayor efectividad que además promuevan la coordinación interinstitucional y el apoyo a los comerciantes. Es importante que se tenga en cuenta y se dimensione la complejidad de este problema y también se tenga en cuenta la perspectiva de los comerciantes. Muy interesante tu aporte, Cristian. Ahora yo los invito a que hablemos sobre las estrategias de seguridad ciudadana en Cali y cómo han evolucionado en función de las políticas nacionales. John, considero que los municipios colombianos han ajustado sus estrategias de seguridad ciudadana en función de las políticas nacionales, transitando desde enfoques punitivos hacia perspectivas integrales con enfoque de género, de derechos humanos y de atención a víctimas. Sin embargo, pese a los cambios organizacionales y a la adopción de la política pública 2024-2033, los indicadores de violencia en Cali se mantienen elevados, con 45,86 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Sumando a lo que menciona, creo que aquí un enfoque mecanista podría optimizar el diseño de políticas al distinguir entre activadores, mecanismos de primer orden y mecanismos de segundo orden. Esto permitiría entender mejor cómo funcionan las políticas y qué resultados esperan. Basados en todo lo que hemos hablado, ¿cómo podríamos aplicar estos conceptos a la práctica? ¿Y qué tipo de activadores y mecanismos se podrían utilizar entonces para reducir la violencia en Cali? Para responder tus preguntas, ahora un ejemplo. Si la cultura de ilegalidad es un eje estratégico, pero no reduce homicidios, podría deberse a fallas en activar mecanismos claves como la confianza social o a efectos contracasuales como el oportunismo en grupos ilegales. Pero también una evaluación continua permitirá corregir desfases entre instrumentos y resultados, alineando competencias institucionales y participación ciudadana con los ODS de paz y justicia. Y lo que menciona es fundamental para garantizar que las políticas públicas sean efectivas y respondan a las necesidades de la ciudadanía. Me parece muy interesante lo que menciona Laura acerca de que la evaluación continua permitiría garantizar que efectivamente las políticas públicas sean efectivas y que realmente respondan a las necesidades de la comunidad. Bueno, ahora pasando a otra perspectiva, hablemos sobre políticas de seguridad ciudadana y cómo abordar la creciente de violencia urbana. Sí, John, aquí es preciso mencionar sobre el tema de políticas de seguridad y su abordaje, que la violencia urbana está vinculada en esencia a causas estructurales como la exclusión social y las fallas institucionales. Aquí necesitamos políticas que trasciendan lo sancionatorio y lo punitivo y se aborden mecanismos causales más profundos. Por eso considero importante que desde el enfoque mecanicista se podría ayudar a diseñar políticas más efectivas, diferenciando entre mecanismos de primer y segundo nivel. Como siempre lo menciono, la participación ciudadana es clave para evitar resultados contraproducentes y corregir fallas en tiempo real. Cristian, esta pregunta va para ti basado en lo que acabas de mencionar. En ese caso, ¿cómo podríamos entonces integrar las dinámicas urbanas en los planes nacionales y priorizar de esa forma la participación ciudadana? Creo que esto puede partir de un mapeo de procesos y un análisis de las estructuras institucionales. Podemos tener dos formas, que es la forma abstracta de interacción
y a través del sistema causal componente. Cristian, me parece muy interesante lo que mencionas y me gustaría que en un futuro capítulo habláramos sobre ese tema. Ahora yo los quiero invitar a hablar sobre el papel de las juntas de acción comunal en el tema de seguridad ciudadana. Frente a esto, ¿qué opinas, Jessica? Opino que las juntas de acción comunal son clave para lograr que las políticas públicas respondan a las realidades del territorio. Son activadores sociales que movilizan a la comunidad y promueven la participación. Además, las juntas de acción comunal pueden generar mecanismos de segundo orden como la rendición de cuentas y el aprendizaje colectivo, lo que permite ajustar y mejorar las políticas públicas de seguridad ciudadana, que en este caso sería importante para la ciudad de Cali. Es verdad, por eso es importante que si se fortalecen las juntas de acción comunal, es fortalecer la democracia desde abajo. Son el canal directo entre el Estado y la ciudadanía, donde las decisiones se discuten y se vuelven colectivas. Por lo tanto, la participación ciudadana es clave para la seguridad ciudadana efectiva. Las juntas de acción comunal son un ejemplo de cómo la comunidad puede organizarse y proponer soluciones. Muchas gracias, Jessica, por tu aporte, y ya para cerrar este capítulo, ahora los invito a hablar sobre los desafíos del crimen organizado en la era digital y cómo las políticas públicas pueden adaptarse a estos nuevos cambios. La adaptabilidad de las economías ilegales es impresionante. Considero que esto representa un gran desafío para las políticas públicas. Basta nomás con ver el ejemplo de los delitos cibernéticos para ver cómo la criminalidad se tecnifica. Actualmente existen formas de suplantar identidades a través de programas de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo, y esto ha cambiado la forma en que se operativiza la criminalidad. Además de eso, basado en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los delitos informáticos aumentaron significativamente durante la pandemia y se han desplazado a municipios con infraestructura de ciberseguridad precaria, es decir, municipios intermedios. Aportando a lo que mencionó Laura, la intervención en el Bronx, en Bogotá, es otro claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden tener consecuencias no deseadas. La aparición de esas, entre comillas, ollas móviles permitió continuar con la comercialización de drogas y generó nuevos problemas de seguridad en Bogotá. En ese sentido y basado en esa problemática de seguridad ciudadana, ¿cómo podríamos entonces diseñar políticas públicas efectivas para abordar estos desafíos y qué mecanismos de primer orden podríamos desarrollar entonces para atender la adaptabilidad de las economías ilegales? Sí, en este punto pues es realmente importante, y como lo mencionaba anteriormente, los mercados ilegales y las economías ilegales se adaptan constantemente a su contexto y finalmente evolucionan conforme a los intentos de las autoridades por controlarlos. Aquí cabe el dicho, echa la ley, echa la trampa. Sin embargo, pues debemos desarrollar políticas públicas que sean flexibles y adaptables a estos cambios, es decir, que la velocidad con la que la economía ilegal se adapta sea mucho mayor que la velocidad en la que la política pública pueda responder a este problema. Y uniéndome a lo que menciona Cristian, la colaboración entre los diferentes actores y sectores es fundamental para abordar estos desafíos. Sin lugar a duda, debemos de trabajar juntos para desarrollar políticas públicas más efectivas, como ya lo hemos hablado a lo largo y ancho de este capítulo. En este orden de ideas, el crimen organizado en la era digital es un desafío complejo y sin lugar a duda requiere políticas públicas innovadoras y flexibles. Bueno, en definitiva, qué capítulo más interesante el día de hoy. Esperemos que esta conversación haya sido muy útil para nuestros oyentes. Gracias una vez más a cada uno de los invitados por compartir sus conocimientos. Nos vemos en la próxima. Recuerden que esto es Ecopolítico, tu podcast favorito. Chao, chao.